Es una iniciativa que parte de los vecinos, veremos si surge efecto, veremos la consecuencia. Gracias, Yolanda. Seguimos con otras historias. Hoy se celebra el Día Mundial de la Televisión. Hemos querido salir a la calle para conocer cuál es el programa favorito de nuestra audiencia. Y esto es lo que ustedes nos han contado. Hoy se celebra el Día Mundial de la Televisión, el medio más influyente y al que dedicamos casi 3 horas al día. Pero ¿cuál es nuestro programa favorito? ¿Cuál es su programa favorito de nuestra cadena, de Aragón TV? A mí me gusta todo, que son cosas muy bonitas, coño. ¿Sí? ¿Me gusta? Las películas que ponen me gustan. Yo, Aragón Televisión, la que más veo. Algún sábado que veo los almogávares, es que me río a gusto. Aragón TV, ¿no? Bueno, Noel, el Comando Almogávar Grupo que da siempre la talla por defender los intereses del Reino de Oregón quiere lanzar el siguiente que ha publicado. Yo veo el de las mañanas sin ir más lejos. La verdad que me gusta, porque toman temas de aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenidos a Sin ir más lejos. Y después todos de China Chano. El de Chano también. También, mucho. El inicio de la ruta está muy cerca de aquí, en aquella dirección. Pequeños pero no invisibles también lo veo, porque es que como a mí me gusta tanto viajar por el Pirineo y tal, pues hay veces hay pueblitos que uno no sabe cómo son y también lo veo. Pueblos pequeños pero no invisibles. Ese le gusta. Eso me gusta. Me dedico pues a la agricultura y a la ganadería. Esto más bien lo tengo de entretenimiento. El informativo lo suelo ver todos los días. Pues noticias. Noticias. Sí. El plan de cercanías de la capital aragonesa ya está elaborado, pero hoy solo lo ha firmado el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, el telediario. Sí, el telediario también. Y luego las fotos. Hombre, las fotos, por supuesto. ¿Sí? Por las noches hemos visto casi todo el programa de Todo JS. Dándolo todo. Dándolo todo. Sí. Todo Jotas. A mí lo que más me gusta de Aragón TV es la jornada. La jornada. Sí, de que hablan de Zaragoza. La jornada. La jornada. También. ¿El deporte también? No, hombre, a ver cómo está Zaragoza. Regular, ¿no? Uy, regular tirando a mal. Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos a una jornada en la que una vez más les vamos a hablar de todo menos de una victoria del Real Zaragoza. El de las películas. Las películas que me echan por las tardes, que se trata de caso. Las de acción me fascinan. Las veo se queda durmiendo la siesta. Bueno, de todo un poco hay raro que me quedo dormido bien, te lo juro, Es lo Lumo, que te habla todo muy clarito. Aquí tienen el frente que nos ha atravesado, que le cuesta irse a esta banda nubosa, que es una pequeña borrasca que se está formando en el Mediterráneo, pero que pronto nos dejará. El chaval joven y el otro, que se apañan muy bien los dos, sí. Muy bien está la pera limonera, sí. Anderson. Sí. ¿Qué te gusta? Porque es muy divertido y aprendemos cosas. Nosotros somos del clan del Toro. Aquí está nuestro príncipe del clan. Hola, príncipe. Hola, pueblo. Pero que me gusta todo en realidad de Aragón Televisión y que voy a ser sincera, que hasta que no empezó toda esta cosa yo no veía mucha televisión. O sea que yo, Aragón Televisión a tope. Si le dijeran de conocer a una personalidad de la cadena de Aragón TV, ¿a quién le apetecería conocer? Al David Marqueta, al señor de negro que le dicen que es muy simpático, que es muy guapo, que todo, que se lo come la gente. Barriendo para casa sí que hay un programa que merece la pena, Aragón en Abierto, aunque alguno no lo sepa todavía. ¿Aragón en Abierto saben qué programa es? No sé, lo hacen por la tarde o a la tarde. Claro. No, que lo vemos. ¿Le suena de algo no? No, de la televisión no. Aragón en Abierto. También me gusta, mira, ese sí que me gusta. Bueno, Ese es muy bueno. Queremos saber cuál es su programa favorito de Aragón TV. Pues no lo sé. Le doy una pista. Aragón en Abierto. Ese es muy bueno, ¿no? Pues no lo sé. Oye, ¿me estés cogiendo por televisión o qué? Sí. Hola, venga, Claro. que no. Venga, gracias. Y precisamente nuestro compañero David está con una de las protagonistas de este reportaje, con María Rosa, que nos decía, David, que ve mucho la cadena y que le gustan mucho las jotas, ¿verdad?
Bueno, ve tanto la cadena que ahora mismo estamos en conexión en directo con Aragón en abierto y no quita la mirada de Aragón Televisión. María Rosa, ¿qué le parece verse a usted caso, ¿no? Aquí entre todos los famosos? No me hace caso, está aquí enganchada. Es que esto no me lo imaginaba yo, entonces al no imaginármelo, pues también me coge un poquito de sorpresa, pero en fin, nada, que lo hago muy a gusto, porque esto me ha dado mucha vidilla a mí, desde que empecé a ir a Dándolo Todo, que es mi programa favorito. ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, de hecho, pues que no sé si estamos, María Rosa, en un plató, porque fíjate, tenemos ahí una tarjeta del programa, y es que María Rosa, aparte de ser una fiel admiradora de nuestra cadena, es que va a los platós, se ve los programas, conoce a la gente dentro de los programas, cómo se hacen, conoces todos nuestros secretos. Tengo hasta miedo, María Rosa. No, secretos no, porque yo sé alguna cosica, pero nada más. Pues no sé, ya ves que yo soy muy de mucho hablar y nos llevamos muy bien con todos los... porque sois todo gente muy joven y muy amables, porque sois todos, no sé, pues chicos y chicas que sois un encanto. Y oye, quizá eso haga que a lo mejor también ellos tengan algo un poquito más de feeling contigo. Entonces, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Que me encanta. Estamos en el Día Mundial de la Televisión, entonces hemos querido celebrarlo de una manera especial, yendo a visitar a María Rosa, que es una fiel admiradora de nuestra cadena, ha estado en Sin ir más lejos, ha estado en Dándolo Todo, que como bien dice, es su programa favorito, y conoce a muchos presentadores, ¿no? Conoce a David Marqueta, sí, me conoce a mí, que tampoco soy muy famoso, pero bueno, que suma y sigue, ¿no? Conozco. Espérate, porque a lo mejor alguna vecina que le está viendo por la tele es famosa o no. Vale, no tenga problema. Venga, vamos a abrir. Vamos a ver si es alguna vecina y le sacamos también, porque aquí María Rosa supongo que será famosa en el bloque. A ver quién es. ¿Abraham? No me digas. ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! Vaya sorpresa, David Marqueta. No se lo esperaba, David. ¿Qué tal? ¿Todo bien? David, buenas tardes. Yo vengo aquí. Vaya sorpresón, ¿eh? Esto sí que ha sido... a este Alexis lo mato yo. María Rosa, va a tener que subir el marco de la puerta para recibir visitas así, ¿eh? Hombre, no está mal, ¿no? Bueno, ¿qué le parece, David? ¿Cómo estáis? Interrumpo. El muy guapo, ¿cómo va a estar? Venga, David, vamos a pasa que vaya sorpresa sacada ya María Rosa, porque David Marqueta, yo le preguntaba el otro día, ¿quién es su presentador favorito? Y ella me decía sin dudarlo, pues el hombre de negro, que le llama, el hombre de negro, que no sabía si se refería a Will Smith o a David Marqueta. Mira, déjalo ahí, tranquila, María Rosa, que como David es alto, yo creo que no le tapará. Fíjate lo que tiene ahí, David. Pero si tienes aquí las fichas de Dándolo Todo, de recuerdo, pero qué bien, ¿no? Bueno, cuéntame, David, María Rosa, ¿qué os une? Porque además de la pantalla de televisión, que siempre está enganchada y viéndote, también te conoce, ha traspasado ese umbral, ¿no? Que a lo mejor a veces se dice que separa mucho, pero os conocéis en persona ya, ¿no, David? ¿Cuántos programas has venido? Todos, menos el sábado pasado, que estaba muy mala. Pues a todos. El sábado pasado además no hicimos grabación, pero bueno, hasta ahora sí que hicisteis. Hemos parado ahora por la selección, en las navidades, todo eso. A ti te mato, ¿eh? Eso se lo dice a los compañeros de producción como diciendo, vayan por la sorpresa que me habéis dado. Bueno, ¿qué te ha parecido que te venga a visitar aquí David Marqueta a tu casa, María Rosa? El máximo. El máximo. Lo máximo de todo. ¿Y aquí qué tal se nos ve? ¿Salimos guapos aquí, pues, o qué? Divino, ya lo ves. Yo gorda como siempre, pero que yo me voy escondiendo siempre. El Marcos ahora como ve que voy muy mal de garricas, pues me guarda un sitio en primera fila. Es que conoce todo el equipo, claro. Sí. Y yo no hago nada más que poner mis piernas a ver de qué forma nos me ven tan así. Pero en fin, oye, que yo estoy muy contenta porque esto me ha dado mucha vidica a mí, yo no salía mucho y yo la jotica me vuelve loca y entonces pues eso, que muy bien. Bueno, pues yo creo que David podemos acabar con un beso y un abrazo, ¿no? Ya que estamos aquí, hemos unido aquí a María Rosa con David Marqueta. Claro, a mi mamá. Mi mamá está viendo el programa ahora. Muchas gracias, David, por ofrecerte para venir a visitar a María Rosa. Y María Rosa, ahora os hacemos una foto, y la guardas aquí con mucho cariño, ¿no? ¿Cómo crees tú que la voy a guardar? Y esto ya... Estoy, bueno, por favor. Para un día que no voy de negro, he venido de azul a verte. De azul, esto es una primicia, hombre. Bueno, pues en el Día Mundial de la Televisión, esta sorpresa que le tenemos guardada a María Rosa, ya veis que le hemos hecho una gran ilusión la de María Rosa al ver a David.
¿Te han gustado las flores? Mucho me han gustado las Nos flores. quedamos aquí, se van a quedar hablando porque ellos ya veis que tienen cuerda para largo y además como se conocen un poquito se van a conocer algo mejor. Cuidado, si no rompemos el ramo, ¿eh? Pues os no quedamos- pasa nada, María Rosa. Pues dejamos disfrutando en privado de David Marqueta y con esta sorpresa hemos querido celebrar el Día Mundial de la Televisión. Gracias también a María Rosa por acogernos en su casa. Enseguida continuamos con más historias. Es hora ya de saludar a nuestros compañeros de informativos que nos traen las principales noticias de hoy. Hola, Javier. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes.